Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Almaral de Almaral Engineering y este es el segundo de 3 videos de los que consta la lección de seguimiento de objetos en un video en MATLAB. En el video pasado vimos cómo llevar a cabo la binarización de imágenes con una imagen en escala de grises. En esta lección te mostraré cómo hacerlo, pero con una imagen en RGB. También te mostraré cómo llevar a cabo la detección de objetos. Antes de llevar a cabo el seguimiento de objetos, es necesario detectar estos objetos en una imagen. Y a partir de esta detección, pues vamos a detectarlo en una secuencia de imágenes para poder decir que el objeto está siendo seguido en un video. Ok, vamos a empezar. Si recuerdas del video pasado, que lo puedes ver aquí mismo en YouTube, tenemos este código que sirve para binarizar una imagen en escala de grises. Si recuerdas el video pasado, lo que se hizo simplemente fue cargar una imagen en escala de grises, se asignó un umbral y esta imagen de entrada se comparó con ese umbral. Dependiendo de la intensidad de los píxeles de la imagen de entrada, se generó una imagen de salida, que en este caso le nombré Y. Y esta imagen pues es una imagen binaria. Los píxeles de ella solamente pueden tener valores de ceros o unos. Ok, ahora esto se va a hacer para una imagen en escala RGB o en componentes RGB. Vamos a comentar esto por el momento y te voy a mostrar cuál es la imagen que vamos a utilizar. Es esta que vemos aquí. Es un motor con dos switches, pero lo que importa son estos puntos verdes que vemos aquí, que son los que vamos a seguir. Este motor pertenece a un video que te voy a mostrar en la tercera parte de esta lección. Yo simplemente extraje una de las fotos de este video. Ok, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es separar la imagen de entrada en sus tres componentes, rojo, verde y azul. Entonces vamos a formar tres matrices, IMR, IMG e IMB. Y cada una de las matrices pues va a ser uno de los componentes de la imagen de entrada. Ok, para extraer el componente correspondiente se hace lo siguiente. El componente rojo corresponde a la primera dimensión o al primer componente de la imagen de entrada. El componente verde corresponde al segundo y el componente azul corresponde al tercero. Ahora, si recuerdas del video pasado, teníamos un umbral y a partir de ese umbral hacíamos la comparación con la imagen de entrada para obtener la imagen de salida. En este caso se van a tener 6 umbrales. 3 umbrales van a ser inferiores y 3 umbrales van a ser superiores. Van a ser entonces 2 umbrales por cada uno de los componentes de la imagen de entrada. Ok, ahora, ¿cómo obtenemos estos umbrales? No se puede estar sintonizando como hicimos en el video pasado, porque en el video pasado pues teníamos simplemente un umbral, entonces era más fácil sintonizar. En este caso, como tenemos 6 umbrales, tenemos que ayudarnos con una herramienta que es Photoshop. De esta manera es como yo lo hago. Lo que vamos a hacer es seleccionar la región que nos interesa, en este caso los puntos verdes, que son los que vamos a seguir. Le damos Select y aquí en esta opción Color Range y seleccionamos el color que nos interesa seguir. Ok, vemos aquí que este color está resaltado, que es el que seleccioné. Si selecciono otro, se resalta el color que yo seleccione. Y le damos OK. Y vemos que ya está seleccionado. Ahora nos vamos a Window y a Histogram. Y vamos a seleccionar el color que nosotros decidamos. Tenemos que seleccionar los 3 colores para formar nuestros umbrales. Vamos a empezar por el color rojo. Lo seleccionamos y vemos que nos da aquí un conjunto de valores. Los que nos interesan son la media y la desviación estándar. Ok, entonces el umbral inferior del color rojo lo vamos a formar restándole a la media la desviación estándar.
206.53 menos 6 y eso nos va a dar el umbral inferior del color rojo. Entonces vamos a poner TR1 va a ser igual a 206.53 menos 6, 200.53. Ahora, para sacar el umbral superior, simplemente se va a sumar la media más la desviación estándar. En este caso son 206.53 más 6, 212.53. Ok, lo vamos a hacer así para los demás valores. Muy bien, estos son los umbrales que yo calculé. Ahora vamos a comparar la imagen de entrada en sus tres componentes con estos umbrales. Vamos a empezar por el componente rojo. Si el píxel IJ del componente rojo es mayor que el umbral inferior rojo y es menor que el umbral superior rojo, y además esto se cumple para el componente verde y el componente azul, aquí estamos comparando los tres componentes. Este es el rojo, el verde y el azul. Si los tres componentes de la imagen de entrada caen dentro de los umbrales calculados, pues el píxel de la imagen de salida va a ser un píxel blanco. Ok, ahora, en esta parte donde obtenemos el tamaño de la imagen de entrada, necesitamos agregar una nueva variable que es Z. En el video pasado teníamos una imagen en escala de grises que está representada por una matriz en 2 dimensiones. Entonces teníamos N como renglones y M como columnas. Ahora las imágenes en RGB como la que estamos trabajando en este video está representada por matrices en 3 dimensiones. Entonces necesitamos agregar una variable Z que representa los tres componentes de la imagen RGB. Si no agregamos esta variable Z, MATLAB automáticamente va a tomar a M como M por Z, ¿ok? Como las columnas por 3, que sería en este caso, tres componentes. Ahora sí, tenemos la imagen de salida y podemos ejecutar el algoritmo. Y vemos aquí que pues efectivamente aparecen los 4 puntos que teníamos en la imagen de entrada, pero no aparecen bien definidos. Lo que tenemos que hacer es ahora sí sintonizar los umbrales para que queden mejor definidos los puntos que tenemos aquí. Ok, podemos sintonizar disminuyendo el umbral, los umbrales inferiores. Por ejemplo, en vez de poner 224, ponemos 204. Y podemos aumentar los umbrales superiores. Por ejemplo, en este caso disminuí y aumenté el umbral verde, porque lo más lógico es que los puntos o los colores de los puntos aquí que tenemos aquí en esta imagen de entrada caigan dentro del componente verde, puesto que se ven en tonalidad verde. Ok, podemos volver a ejecutar el algoritmo y vemos que están un poco más definidos. Ok, entonces tenemos que empezar a jugar con los umbrales hasta que nos quede lo más definido posible. De nuevo tenemos que sintonizar, pero esta vez pues ya podemos sintonizar con conocimiento de causa, ¿no? Ya tenemos unos valores con los cuales empezar. Ok, estos son mis valores de sintonización. Si ejecutamos el algoritmo de nuevo, vemos que los puntos quedan mejor definidos, pero aún así hay detalles que queremos eliminar. Por ejemplo, hay píxeles que fueron detectados pero que no pertenecen a la región de interés. Asimismo hay píxeles negros dentro de las regiones de interés. Vamos a solucionar este problema. Vamos a empezar aplicando un procedimiento que se conoce como cerradura, y con él vamos a eliminar los píxeles negros dentro de las regiones de interés. Para aplicar este procedimiento vamos a crear primero una variable llamada SE y vamos a crear una estructura morfológica mediante la función strel. En un momento te explico esto. Vamos a crear también una variable llamada imagen cerrada, utilizando
la función imclose, y esta función se la vamos a aplicar a la matriz que teníamos como salida, la matriz Y, para la estructura morfológica SE. ¿Ok? ¿En qué consiste el procedimiento de cerradura? Consiste básicamente en dos operaciones, dilatación y erosión. La dilatación podemos verla como por ejemplo cuando cae una gota en un papel. ¿Qué es lo que pasa? Que la humedad se extiende alrededor de la parte donde cayó la gota. Y si hay un hueco, si hay una parte que no esté mojada, pues se rellena también. Podemos ver a los píxeles blancos como la parte del agua. Entonces cuando se dilata, rellenan todos los huecos que haya dentro de la región y además se extiende alrededor de toda la región. Ahora, después de la dilatación viene la erosión. La erosión remueve una cierta cantidad de píxeles alrededor de una región. ¿Ok? Entonces lo que pasa en estas dos funciones es que primero la región se dilata en forma de disco. Por eso esta es una estructura morfológica, tiene una estructura de disco y con un radio de 10 píxeles. ¿Ok? Entonces, para cada píxel blanco, este se dilata 10 píxeles a la redonda. Después se erosiona 10 píxeles a la redonda. Entonces, pues lo primero que vas a pensar es, pues va a quedar todo igual. Pero no, porque al dilatarse, se llenan los espacios o los huecos dentro de las regiones de interés. Y al erosionarse, estos huecos ya no vuelven a ser como eran antes. Ya queda una región bien definida como la que vemos aquí. En cuanto a los píxeles sueltos, pues como no tienen regiones dentro de ellos, pues van a quedar como eran antes. ¿Ok? En este ejemplo yo utilicé una estructura morfológica de disco porque los puntos que estamos siguiendo son redondos, pero existen otro tipo de estructuras morfológicas, los puedes ver escribiendo help y la función strel. Vamos a ver cómo nos quedó la figura o la imagen después de aplicar cerradura. Imagen cerrada. Y vemos que los puntos quedan mejor definidos, ya no tenemos huecos. Ahora lo que sigue es eliminar los píxeles que están dispersos. Esto es muy sencillo con una función que se llama bw-area open. Se la vamos a aplicar a nuestra imagen cerrada. Vamos a darle un valor de 30, por ejemplo. Esta función lo único que hace es que para una imagen binaria elimina todos los grupos de píxeles que sean menores o iguales a este número que tenemos aquí. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos queda la imagen después de eliminar estos píxeles. Y vemos que los píxeles ya no aparecen en la imagen en la más nueva que tenemos. ¿Ok? Solo nos queda un paso, que es obtener los centroides de los objetos que estamos siguiendo. Estos centroides nos van a servir para poder hacer un seguimiento de los objetos en el siguiente video. Vamos a crear una variable s y va a ser igual a la función region props o propiedades de región de la imagen bw. Vamos a obtener los centroides. Ok, se pueden obtener también otras propiedades como el área, pero a nosotros nos interesan los centroides. Ahora vamos a crear una variable llamada centroides, que será igual a la concatenación en columnas de los centroides encontrados en la imagen bw. Entonces escribimos s.centroid para obtener esos centroides. Y aquí también es centroid sin s. Y ejecutamos el algoritmo. Y vamos a escribir centroides para ver cuáles son. Lo lógico es que tengamos 4 centroides, puesto que son 4 objetos los que estamos siguiendo. Entonces escribimos centroides. Y efectivamente tenemos 4. La primera columna
representa las coordenadas en X de cada centroide y la segunda columna representa las coordenadas en Y. Ok, entonces esta es la manera de hacer detección de objetos con una imagen RGB. Lo último que podemos hacer es crear una función o encapsular todo esto en una función que nos va a servir en el siguiente video. Esta función nos va a regresar los centroides. La función se va a llamar detección de objetos. Y como entrada vamos a tener la imagen de entrada que tenemos aquí. Ok, entonces esta la vamos a comentar. Y listo. Ok, entonces en el siguiente video vamos a ver cómo hacer seguimiento de objetos. Para una secuencia de imágenes vamos a hacer este procedimiento que vimos aquí. Y pues vamos a graficar la trayectoria seguida por el motor que vimos en un inicio, que es este que tenemos aquí, que como te dije antes es un video. Yo extraje una imagen, pero en el siguiente video, pues válgame la redundancia, vamos a ver ese video. Ok, espero que te haya gustado esta lección. Si es así, suscríbete. Voy a estar subiendo más videos de MATLAB y de otros temas. Y bueno, te deseo mucha suerte. Nos vemos en el siguiente video.